¿Cómo están, queridos amigos? Nuevamente desde la sala de mi hogar compartiendo con ustedes en este día. Hoy quiero hablarles acerca de cómo lograr victoria sobre el temor. Me llamó la atención que estaba un periodista comentando que no solo estamos atravesando una pandemia global que trae enfermedad y que todos conocen porque es lo que se habla y se ve por todos los medios, sino que hay algo que está afectando y es el temor que se va moviendo por todos lados. Los gobernantes no saben qué hacer, algunos tienen el liderazgo claro, pero es algo que nos supera a todos y nos envuelve a todos. Y el temor nos afecta a todos, así que pensé que quería compartir con ustedes algo que yo necesito, imagino que usted también, es cómo lograr victoria sobre el temor. Y quiero hacerlo desde la perspectiva de la palabra del Señor. Dice el profeta Isaías en el capítulo 41, verso 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y como ustedes ya saben, estamos viviendo una situación y en una época de muchísimo temor y muchísima incertidumbre. Estas cosas nos causan dolor, nos causan estrés, nos abruman, nos preocupan y esta preocupación está envolviendo muchísimos aspectos, es bastante compleja y para cada uno puede presentarse de una manera diferente, más allá de la cuarentena, más allá de que en algunos lugares hay mayor o menos libertad, está más enforzada o no la situación. Este no es tanto el problema, sino cuánto va a durar, qué va a suceder. ¿Qué va a pasar con esto, con aquello? Hay situaciones económicas, preocupaciones por la salud, preocupaciones por la familia, por qué pasará mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nos trae temor y simplemente basta con escuchar las noticias, entrar en las redes sociales, ponerse a leer alguna cosa. Así que yo les sugiero en esta hora que apaguemos un poco el sonido de todo lo que está enfocando y aprovechemos esta situación para restablecer aquellas cosas que quizás estaban un poco, habían pasado un poco desapercibidas para nosotros. Una de las tantas y las más importantes es ¿por qué no restablecer el altar familiar en nuestros hogares? Utilicemos los medios, utilicemos las redes sociales, la tecnología, lo que sea para poder nosotros conectarnos unos con otros, poder hablar unos con otros, poder estar en contacto unos con otros y sobre todo poder conectarnos con Dios. Después de todo, lo que el Señor nos dice en su palabra es que no tenemos que tener temor. Y la razón es bien clara. El Señor está diciendo a través del profeta, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré. El deseo de Dios no es que estemos en temor y que estemos preocupados y rodeados de problemas, de incertidumbre, de situaciones difíciles, de circunstancias que no podemos resolver. El salmista lo entendía y por eso es que lo escribe y lo canta en el Salmo 46, verso 10, cuando dice en medio de esta crisis, ¿qué es lo que hay que hacer? Él dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre ustedes y entre las naciones. Seré enaltecido sobre la tierra. Qué hermosa esta palabra del Salmo 46. Porque en medio de estas situaciones hay muchos de nosotros que tenemos la tendencia a decir, bueno, ¿qué hago? Y si este fue el motor, lo que nos movió en todo este tiempo, tengo que hacer algo, tengo que limpiar, tengo que trabajar, tengo que cocinar, tengo que ahorrar, tengo que estudiar, tengo que planear. Y ahora parece que la circunstancia no nos lo permite, ya sea porque algunos están enfermos o afectados por el problema, otros por diferentes situaciones, cualquiera que sea. Estas cosas nos envuelven y nos llevan a decir, bueno, ¿qué hago? El
Señor está diciendo bien claro, en estos momentos de dificultad, lo mejor es estar quietos. Y estar quietos no quiere decir, bueno, cierro la puerta, apago la luz, me pongo a dormir, me encierro en mi cuarto, me envuelvo en lo que sea, en elementos de distracción, aquí y allá, porque esto desencadena otro problema que tiene que ver con la depresión. Y hay muchísima gente que está entrando en depresión en este momento. Hay médicos hablando por las diferentes redes sociales y los sistemas están mostrando que la demanda de asistencia en lo que tiene que ver con lo emocional y lo psicológico ha aumentado tremendamente. ¿Y por qué? Porque el temor, la incertidumbre, la preocupación está afectando a todos. Esta situación que nos tomó a todos por sorpresa, que va en aumento cada vez, etcétera, 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 y usted lo sabe mejor que yo porque lo que estamos escuchando todos los días es algo que nos sorprendió a todos, pero es hora de reflexionar, es hora de confiar en Dios, es hora de buscar a Dios. ¿Cómo está tu fe, tu confianza y tu relación con Dios en este día? El temor es algo que nos paraliza, pero como decía un momento, ¿cómo poder quedarnos quietos y calmados en medio de una sociedad que desde todos los aspectos está atemorizada, preocupada? Las razones no son ficticias, muchas de ellas. Hay motivos por qué preocuparse. Y no estamos hablando de no tomar precaución, pero debemos poder aprender a descansar en Dios. Y es posible que muchos de ustedes digan, pastor, yo conozco lo que es descansar en Dios. Pero mi pregunta hoy para usted es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo que sabemos que debemos hacer? Para darnos cuenta, hablemos y veamos qué es el temor. El temor es esta situación inquietante y de miedo que es como una alarma que llevamos dentro. Es una advertencia de que algo malo puede llegar a pasar o está sucediendo. Es como que suena la alarma en un lugar y dice, ¿qué pasó? ¿Es un problema? ¿Es una emergencia? ¿O fue que simplemente fue un accidente y algo se disparó? Es ese sentimiento o esa realidad en nuestro interior de que estamos perdiendo el control de cualquier situación, no solo de esta que estamos viviendo. Y eso nos lleva a una situación de temor. Por otra parte, la Biblia habla de otro temor, que es el temor a Dios, el temor a Jehová. Y esto no es una sensación negativa que se refiere a la Escritura, sino a esta demostración de respeto, de reverencia que debemos tenerle a un Dios santo y justo, que como dice el Salmo 103, verso 4, es un Dios que nos corona de favores y de misericordia. Yo sé que hay muchas personas y hay muchas preguntas por allí diciendo, ¿será que Dios ha permitido todo esto? Y si lo ha permitido, ¿por qué? ¿Es justo? ¿Es injusto? Y como muchos, yo me uno a decir, tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos de omitir una opinión en cuanto a lo que Dios esté o no haciendo. Pero sin lugar a dudas, estas circunstancias que son preocupantes, que traen esta inseguridad, que genera el temor, esta ansiedad y preocupaciones de qué va a pasar mañana, o qué es lo que puede suceder, o qué es lo que puede dejar de suceder, nos están afectando a todos. Dios es un Dios maravilloso. Y como dice el salmista, el deseo de Dios es coronarnos de favores y de misericordias. Esto nos muestra que el temor por sí solo no es algo malo, pero si este temor nos está acosando de continuo, puede convertirse en un problema de enormes proporciones. ¿Por qué es que sentimos temor? Mire lo que dice la Biblia. Tenemos que tener presente lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía
o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Basado en esta palabra que el apóstol San Pablo le escribe en su segunda carta a Timoteo, y hoy nos está hablando a nosotros esta porción de la carta. ¿De dónde viene el temor? Bueno, el temor viene de un montón de lugares. Uno de ellos son actitudes, cosas que nos sucedieron o aprendimos en la niñez. En su deseo de educarnos, de protegernos, nuestros padres, y sin lugar a duda nosotros como padres también cometimos ese mismo error, y es posible que nos hayan infundido a nosotros la idea de que el temor vaya a afectar nuestro estilo de vida. La imaginación, la ignorancia, las dudas, todas estas cosas generan temor en el ser humano. Pero en Filipenses 4:7 la Biblia dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que el Señor es la fuente de nuestra seguridad, o debe ser la fuente de nuestra seguridad. Y estoy hablando a aquellos que creen en Dios. Pero ¿sabe una cosa? En los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, aún hasta aquellos que decían no creer en Dios, están doblando sus rodillas y están diciendo: Dios, ayúdanos, porque cuando las fuerzas nos superan, cuando las cosas salen fuera de la capacidad, del poder adquisitivo, del potencial de comprar, no estoy hablando de tener o no tener dinero, de tener o no tener recursos. Los Estados Unidos está en este momento mirando y diciendo: ¿cómo es posible que no podemos encontrar máscaras y elementos para la gente que está en el frente de batalla, los médicos, los doctores, la gente que está envuelta en los sistemas de salud que están cubriendo esta seguridad? Y hay escasez no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en todos los lugares del mundo. Alguien estaba diciendo: tenemos el dinero para comprarlo, pero por alguna razón no aparecen los materiales. En este momento, cuando lo que habíamos previsto para resolver la situación o para protegernos ante una eventualidad no es suficiente, todo el mundo empieza a mirar para aquí y para allá. Ojalá que usted y yo, en medio de estas situaciones, estemos mirando a Dios. En medio de esta crisis, Dios está dispuesto a ayudarte. Él dice en su palabra, como leímos al comienzo, Isaías 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Y como tu Dios, siempre te ayudaré. Pero pastor, puede pensar alguno de ustedes: y si alguien está escuchando ahora esta transmisión y es alguien que hasta ayer no quería saber nada con Dios, pero en este momento está diciendo: ojalá que yo hubiese creído en Dios, ¿será que a mí me ayudará? Mi querido amigo, por supuesto que sí. Como cuando el Señor Jesús, que tomó un cuerpo humano y nació de una virgen, como dice la Escritura, sin pecado, creció, vivió sin pecado, para demostrarnos a nosotros que aún siendo hombre, vestido de esta humanidad y sujeto a las mismas circunstancias, pasiones, tentaciones, debilidades, circunstancias de la vida, injusticias, alegrías, tristezas, etcétera, etcétera, Él pudo permanecer, convivir con todos, amar a todos, ser, como la Biblia lo llama, amigo de los pecadores, y sin embargo mantenerse sin pecado, agradando a Dios. Él murió para salvarnos, resucitó al tercer día para garantizar tu salvación y la mía. Pero cuando estaba en la cruz, y esto que ya el próximo domingo estaremos en la Pascua, compartiendo lo que conocemos como el domingo de la resurrección. Y vamos a estar hablando
entre semana y antes del próximo domingo, en algunas otras sesiones como esta, desde aquí, desde la sala o la cocina de mi casa, donde sea que estemos, acerca de la Pascua. Pero volviendo a nuestro tema de hoy, el Señor estaba en la cruz y habían dos personajes con Él. Si usted no conoce la historia, habían dos malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha, siendo crucificados junto con Él. Y empezó un debate entre los dos. Oh, si de verdad eres quien dice ser y eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Y así salimos de esto. Y como este personaje toda su vida habría manipulado situaciones, estaba tratando de aprovechar a ver si podría librarse de esta en la que estaba. Uno de los que estaban allí le dice a este ladrón: tú y yo tenemos razones de estar aquí, pero él no. Él es el Hijo de Dios. Inmediatamente Jesús lo mira y le dice: ¿sabes una cosa? En esta misma tarde vas a estar conmigo en el paraíso. Es que el deseo de Dios es perdonarnos. Y en medio de esta crisis, ojalá que tú puedas mirar a Jesús. Y si no le conoces, invitarlo a tu vida. Porque este es un momento especial para enfocarnos en lo que realmente importa. Y que esta crisis que está sucediendo, más allá de que si la permitió Dios o no la permitió Dios, si la envió o no la envió, y quién es el responsable, y de dónde viene, si de China, de aquí, de allá, esto es algo que nos está afectando a todos. Es un problema y una realidad de todos en este tiempo y en este mundo en que estamos viviendo hoy. Pero en Dios sigue habiendo esperanza. Yo te animo y te invito a que te refugies y te enfoques en Dios. Pablo dijo en Filipenses 4:7: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren, cuando permitimos que nuestros pensamientos estén enfocados donde no deben estar, y esto le da lugar a la preocupación y le da lugar a tantas otras cosas que motivan el estrés y nos llevan a una situación donde no debemos estar. El temor tiene consecuencias y le voy a mencionar algunas de ellas. Es natural que en estos momentos entre confusión a nuestra vida. Y estar confundidos o no saber qué es lo que va a pasar, porque la circunstancia está cambiando en cada momento. Es un momento de no apresurarse, es un momento de estar quietos, como dice el salmista, en medio de la crisis. Es un momento de no actuar por emociones, no actuar sin pensar, sin analizar. Es un momento de pedirle a Dios sabiduría, de desacelerarse. Porque en los momentos difíciles no sabemos cuánto va a durar. Y si uno empieza a darle rienda suelta a todo esto y permitimos que estas circunstancias y situaciones tomen control de nuestra vida, entonces pueden haber serias consecuencias, y son las consecuencias del temor. El temor divide nuestra mente, reprime nuestra facultad de pensar y actuar como debemos. Un padre, una madre atemorizado, un doctor, un científico, un enfermero, la gente de los sistemas de emergencia, una persona que está en autoridad, en toma de decisiones, en posiciones de gobierno, etcétera, 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 en las fuerzas de seguridad, en los medios de salud, atemorizado. Se va a paralizar, no va a poder pensar, no va a saber cómo actuar. Y no solo que él o ella no va a saber cómo actuar, su incapacidad de poder actuar va a afectar la vida y la situación de otros. El temor causa indecisión. El temor nos esclaviza y nos llena de sentimientos de incertidumbre. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué podría pasar? ¿Y qué va a pasar? Y la mayoría de esas cosas son situaciones o escenarios que todavía no sucedieron. Pero eso que podría pasar, que a lo mejor pasa, está tomando control de tu vida a través del temor, y esto es lo que necesitamos aprender a resolver. Como hijos de Dios, el temor, cuando toma control de nosotros, no solo que nos paraliza en nuestra manera de actuar, sino que bloquea nuestra capacidad de crecer en nuestra relación con Dios. Detiene tu crecimiento espiritual, afecta tu salud física, no solamente tu salud espiritual, baja tus defensas. Y yo no sé usted, pero yo no quiero que mi sistema inmunológico de defensa se venga abajo ahora. No es el mejor momento para tener temor, ¿verdad?
Es por eso que dije, vamos a compartir acerca de cómo poder vencer el temor con la ayuda de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Estará preguntándose alguno, pastor, para poder vencer el temor. ¿Qué debo hacer? Déjeme tratar de decírselo en pocos minutos. Para vencer el temor y poder obtener la victoria, lo primero que tenemos que hacer para vencer el temor es reconocer su presencia. Antes de intentar contrarrestar los efectos del temor, debemos admitir que como seres humanos solos no podemos. Bueno, a la vista está que todos los gobiernos, las autoridades, los sistemas de salud, los profesionales, los científicos del mundo están tratando de hacer todo lo que está a su alcance para tratar de solucionar el problema, pero hace 7 días habían 300.000 casos en el mundo y se me dio por mirar las cifras en el día de hoy y ya van por encima del 1.000.000. Está avanzando, o sea que para poder tener victoria sobre el temor hay que ¿reconocer qué cosa? Que el problema está ahí, que existe y que es verdadero y que es una cosa real y que es serio y que no debemos descuidar ni permitir que se arraigue esta situación en nosotros, demasiado con lo que es incontrolable, que es las situaciones o las circunstancias que están a nuestro alrededor. Lo que sí podemos controlar es qué es lo que pasa en nuestro interior, en nuestra vida, con nuestros pensamientos, con la situación. Podemos controlar que la situación no nos supere, no dejes que te supere. Para obtener victoria sobre el temor, lo segundo que tenemos que lograr hacer o poder hacer es identificar su origen. Ante una situación con resultados inciertos o consecuencias de decisiones equivocadas o lo que sea, debemos preguntarnos, ¿a qué se debe mi temor? ¿Por qué es que estoy así? ¿Qué es lo que me pasa? Sí, a lo mejor podemos decir, bueno, perdí el trabajo, ¿qué va a pasar? Me pasa esto, siento estos síntomas o aquí o allá, puede haber tantas otras cosas, ¿qué va a pasar mañana? Pero, ¿qué es lo que está pasando? Porque detrás de todo eso que nos trae afán y ansiedad, lo que en realidad está pasando, el verdadero origen es que estoy perdiendo mi fe. Porque cuando empiezo a dudar es porque tengo falta de fe. Y si hay algo que le agrada a Dios, son personas con actitud de fe. La Biblia está llena de casos, la Biblia está llena de ejemplos donde el Señor valoró y premió la fe. Hubo una madre que dejó de mirar las diferencias raciales, culturales y todo lo que había en la sociedad de aquel tiempo y salió a los gritos, sin importarle lo que dijeran, lo que pensaran o las consecuencias acerca de ella, porque ella estaba buscando la solución para su problema y estaba segura que la solución para su problema estaba en Dios. Y le dijo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que conocen el pasaje de esta mujer sirofenicia en los evangelios, los mismos discípulos de Jesús le dijeron, Señor, mira esta mujer como grita, dile que se vaya, despídela. Señor, qué papelón, qué vergüenza. Y sabe una cosa, muchos de los que seguimos al Señor Jesús podemos cometer estos errores. Y seguro que alguien está diciendo, ay, mira, sí, yo sé, qué hipócrita, cómo están actuando así. Y a lo mejor fue hipocresía, pero ¿sabe una cosa? No debemos ponernos ni usted y yo en una posición de jueces. Porque estoy seguro que tanto usted como yo en algún momento hemos cometido alguno de estos mismos errores. Y aunque así fuera, Dios siempre tiene lugar para usted y para mí. Pero el punto es que el Señor se detuvo, habló con la mujer y no nos vamos a detener mucho en el caso, pero el Señor le dijo algunas cosas. No es justo tomar el pan que es para los hijos y dárselo a los perros. Y ella dijo, no importa cómo me llames, Señor, aunque sea dame las migajas, pero mi hija está gravemente atormentada por un demonio y yo sé que tú tienes la solución. El Señor la miró y le dijo, mujer, grande es tu fe, se haga en ti como has creído. Cuando el ser humano, sin importar su estatus social, su situación, se atreve a decir, yo lo que necesito y lo que todos necesitamos es la ayuda de Dios, es allí cuando sin duda Dios interviene. ¿Y sabe lo bueno de toda esta crisis?
es que hay muchísimos hombres en autoridad, hay muchísimos presidentes de naciones más pequeñas, más grandes, del primer mundo, del tercer mundo, que están diciendo necesito a Dios y están buscando la ayuda de Dios y están animando a las autoridades, a la gente de su gabinete y a la nación a buscar de Dios. Esto es lo que usted y yo necesitamos. Lo otro que necesitamos hacer para lograr tener victoria sobre el temor es cambiar el enfoque. Deja de enfocarte en lo que te saca de control. Deja de enfocarte en lo que te paraliza. Deja de enfocarte en lo que te está afectando. Así que yo les recomiendo que en este tiempo y en esta crisis, deja de enfocarte en eso y empieza a enfocarte en lo que realmente puede ayudarte. Lee más la palabra de Dios. Ve y habla con Dios en oración. Empieza a relacionarte con aquellos que no te has relacionado. Quizás lo que necesitas hacer es comenzar a perdonar a aquellos que por alguna razón y otra afectaron tu vida, consciente o inconscientemente. Ponte a cuenta con Dios. Desata todas esas cosas que te han atado y te han afectado todo este tiempo hasta hoy. Este puede ser tu momento, no solo para vencer el temor, sino para vencer todas aquellas cosas en tu vida que no te han dejado avanzar hacia adelante. Disfruta de tu familia, disfruta y da gracias a Dios por lo que tienes. Deja de enfocarte en lo que no tienes. Cambia el enfoque. Y por último, aprende a depender de Dios. Es que muchos de nosotros somos tan autosuficientes. Y podríamos dar un montón de razones. Podríamos decir, es que de niño me tocó salir y yo estuve solo y yo tuve que tomar las riendas y ayudar a mamá, ayudar a papá, o ayudar a la familia, o hacer esto, o hacer aquello. Y podríamos encontrar un montón de razones que justifican el hecho de que seamos autosuficientes, indiferentes, que nos cueste confiar en los demás, depender de otros, pero es necesario, solo no se puede. Nadie puede solo. Y como seres humanos, solos no podemos. Sin Dios es imposible. Así que después de reconciliarte con Dios, trata de reconciliarte contigo. Y después que lo hayas hecho, y cuando estés en paz con Dios y logres recibir esa paz que Cristo quiere darte, esa paz interior, vas a poder establecer relaciones saludables. ¿Por qué no empezar ahora? Aprovechar este momento para lograrlo. Cuando estamos frente a una verdadera tempestad, como la que estamos atravesando en este momento, en este tiempo, o cualquier otra que pueda venir, tomemos este versículo de la palabra de Dios como un ancla para aferrarnos y afirmarnos cuando todo a nuestro alrededor parece que se tambalea o se viene abajo o está en medio de una tempestad que no sabemos qué va a suceder o que estamos mirando y para donde quiera que miramos pensamos que las olas y las circunstancias nos pueden hundir. Isaías 41:10 dice, no temas, y es Dios hablando, porque yo estoy contigo. Está Dios contigo, entró a tu corazón. Lo aceptaste como tu Señor y Salvador. Si no lo has hecho, este es el momento, hazlo ya. Invita a Jesús y dile, Señor, si eres real, si esto que estoy escuchando es verdad, te entrego mi vida, mi corazón. Señor, revélate a mi vida. Necesito tu ayuda. Y si conoces al Señor, ¿qué estás esperando para confiar en Él? Vuelve a tus raíces, reconcíliate con Dios, habla con Dios, confía, descansa en Él. El Señor está diciendo, no temas. Es normal tener temor. Yo lo tengo. No sabemos para dónde ir. En este tiempo no hagas planes a largo plazo. Hay que evaluar cada día las situaciones. Los gobiernos que están manejando esta situación correctamente están reevaluando sus decisiones y sus medidas cada día, aunque tengas que cambiarla. Aunque cambiarlo no te haga quedar bien. Aquí no se trata de quedar bien, se trata de mantenerse a flote y con vida a través de la tormenta, porque la tormenta siempre pasa. Esta situación que estás viviendo, lo que hoy te preocupa, siempre pasa, va a pasar, va a terminar, te lo garantizo. Después de cada noche siempre hay un amanecer. No importa qué tan crudo sea el invierno, siempre, siempre, siempre después del invierno, ¿qué viene? La primavera.
Lo que no tenía vida va a volver a cobrar vida. Lo que se había marchitado y parecía estar seco y sin vida va a volver a reverdecer. Pero, ¿qué va a pasar en este proceso? Lo que nos lleva a reflexionar y a recordar otro texto bíblico en Josué 1:9, donde el Señor le dice a Josué: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no tengas ni desmayes. Y sigue hablando el Señor, pero el Señor le dice a Josué: siempre te ayudaré, siempre te sostendré y te sustentaré. Lo que significa que Él está diciendo: hey, lo necesario lo vas a encontrar en mí y lo vas a tener porque yo me voy a asegurar de que lo encuentres. ¿Saben? Lo que necesitamos entender que el tema del temor y poder vencer las situaciones, las circunstancias y que esto no nos sobrepase y nos paralice y produzca todo esto que venimos hablando, es entender que esto no es otra cosa que, sin importar cuál sea el problema o la situación o la circunstancia, es una batalla de fe. Tiene que ver con tu fe y con la mía. Y si necesitamos la ayuda de Dios, vamos a necesitar fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo bueno de todo esto que Dios nos ha regalado en Jesucristo a través de su gracia, el hecho de reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo. Pero es una cuestión de fe, basados en esa seguridad absoluta o certeza absoluta de que Dios es fiel, Dios es amoroso, Dios es omnipotente, y no tenemos razón alguna, si estamos con Dios o Dios está en nuestro corazón o en nuestra barca, que preocuparnos, no importa qué tan grande sea la tormenta. Recuerda, el domingo pasado hablamos acerca de la preocupación de los discípulos en medio de la tempestad, y Jesús estaba en el barco y estaba durmiendo. Y él dijo: Señor, ¿cómo es que estás tan tranquilo? Y nosotros acá vamos a perecer, esta situación nos va a superar a todos. El Señor se levantó. ¿Qué pasó? Reprendió los vientos, el mar. Y le dijo: ¿por qué dudaron? ¿Por qué les faltó la fe? ¿Qué pasa? ¿Qué les falta la fe? Esto siempre se reduce a una cuestión de fe. Y aquí está Gino, una de nuestras mascotas, indiferente. Pasa por aquí, él no está preocupado si yo estoy hablando con ustedes, si él viene. Esa debe ser nuestra actitud cuando confiamos en Dios, esa actitud de confianza, de tranquilidad, de seguridad. Confiar plenamente en las promesas de Dios. En conclusión, ¿qué debemos hacer con nuestros temores? ¿Podemos continuar aferrados a ellos y sufrir las consecuencias negativas? O lo otro que podemos hacer es confiar en Dios y aprender a descansar en Él. Así que notemos nuevamente a Isaías 41:10. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no solamente dice en su palabra que va a librarnos de las circunstancias adversas. Él promete que nos fortalecerá y que nos va a ayudar a sobrellevar la situación. Nunca dijo o dice el Señor en su palabra que los problemas no nos va a tocar atravesarlos. No. Él dice que vamos a poder atravesar a través de ellos y pasar al otro lado victoriosos, porque Él va a ir con nosotros. ¿No es maravilloso? Siempre que te sientas acosado, preocupado, afligido, confía en Dios. Y si no lo has hecho hasta ahora, hemos podido aprender o desarrollar este hábito en este tiempo que vivimos, que nos está afectando a todos. Ojalá que tú y yo podamos vencer nuestros temores, aprender a descansar en Dios, entender que es una cuestión de fe. Y como dice la Escritura, la fe se aumenta cuando oímos, y tenemos cuidado con lo que oímos. Y nuestra fe en Dios se aumenta cuando oímos acerca de la palabra de Dios. Ojalá que estas simples palabras le hayan sido de ayuda en medio de su situación, cualquiera que sea su realidad, y ayuda para aumentar su fe. Deje de escuchar lo negativo de las circunstancias, escucha a Dios. A Dios a través de un cántico, de una alabanza, a través de la palabra, a través de mensajes como esto. Habla con Dios y tu vida va a cambiar. Dios te bendiga. Hasta la próxima. ¿Por qué no en este momento tengo el deseo en mi corazón de orar por ti? Padre, en el nombre de Jesús quiero orar por los que
están allí, Señor, si están pasando crisis, situaciones difíciles, cualquiera que sea su realidad. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido por ellos, para que los bendigas, para que les aumentes la fe, para que puedas revelarte a sus vidas, para que puedan descansar en ti. Toma control de la situación, cualquiera que sea, Señor, emocional, espiritual, económica, financiera, física, en el nombre de Jesús de Nazaret. En ti, Señor, hay descanso y hay victoria. Tú nos has recordado hoy en tu palabra que no debemos tener temor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Señor, nos rendimos a ti. Dejamos nuestras preocupaciones en ti. Ayúdanos, Señor, a que con sabiduría y tomados de tu mano, bajo el consejo de tu palabra, Señor, podamos seguir hacia adelante en medio de la incertidumbre y de la situación mundial que nos ha tocado atravesar en este momento. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.